Buenas, soy Víctor, estás viendo Carne y Carvila. Bueno, hoy no íbamos a grabar mucho porque no tenemos muchas ganas, que hace muchísima calor y hay bastante trabajo que hacer, pero lo que estábamos haciendo básicamente esta finca, creo que grabé ahí un vídeo ahí atrás que nos sobraba algo de hierba en fincas donde pastorean las vacas y hicimos unos rulos y esta es una de ellas. Y le dejé el hilo puesto de este invierno y lo estamos sacando, que vamos a cambiar las vacas para otra finca y básicamente es para que gente que no conoce, al que sepa más o menos cómo se saca le puede hacer una tontería, pero para personas que no conozcan se saca así y vaya. Son estacas de fibra que se cargan ahora en la pala del tractor y se pone hilo, todo este hilo, bueno, es hilo de nylon y lleva como 4 hilos básicamente que son para conducción de la electricidad y básicamente es un hilo eléctrico, vaya, que para que no se escapen las vacas de las fincas y se conecta al pastor para que les dé corriente. Que bueno, si tal les da así nada, que tampoco no tiene muchísima potencia, pero bueno, para que sepan dónde están los límites de la finca. Y básicamente se lo hay que poner antes de echarlas en las fincas para pastar y ahora cuando acaban o cuando no vuelven a la finca, porque esta finca es el suelo algo ligero, vaya, se seca antes que las demás, por eso se secó para que no se secara para el silo. Y se lo vamos a poner ahora en una finca, bueno, ya grabaré cambiándolas y tal, en una finca que hicimos de nuevo, que estaba a monte, estaba abandonada, y lo único que hicimos fue desbrozar y sembrar así hierba y abonarla y no fue prácticamente un cambio, que no se trabajó la tierra ni nada, pero para que veáis el resultado. Ahora lo van a pastar y punto. Y básicamente vamos a hacer eso, recoger el hilo, lo cargamos en el tractor y está mi hermano grabando y no tenemos a nadie quien los grabe, así que tenemos que estar trabajando. Uno va conduciendo el tractor y otro va cargando las estaquillas, que las vamos dejando en montones y nos vamos para otra finca.
Bueno, buenas tardes, soy Víctor, estar viendo Carne y Carvila. Bueno, hoy es un día, hace muchísimo calor, estoy perdido aquí. Pero bueno, estamos... aquí iba a decir que dije que iba a hacer un vídeo en esto de cómo se reciclaba y tal, y explicar cómo era el tema de reciclado. Y básicamente es lo que estamos haciendo, el tema de reciclar los plásticos de los hilos y tal. Y creo que lo explicará algo y tal, pero bueno. Tenía ahí un montón en casa y nada, los amontonamos aquí al lado del camino. No sé si se ve. Bueno, tenemos aquí un montón bastante grande hecho ya para que vengan por él. Y nada, los rulos los tengo ahí, que son los que estuvimos trayendo, que fuimos el otro día por ellos a casa de mis abuelos y tal. Vamos algo a la sombra, que estamos de aquí de papar sol sin... No vamos a estar al sol cuando hace falta nomás. Pero bueno, nada, que estuvimos... fuimos por esos rulos y tal, y estuvimos ahora a la tarde recogiendo los plásticos. Y nada, explicarlo, el tema que se dice que aquí en el tema de la ganadería tal se produce contaminando lo menos posible. Y nosotros, por ejemplo, reciclamos todo lo máximo posible, que está prácticamente se recicla todo. El tema este de los plásticos del silo de trinchera y el fil que va, bueno, como visteis cuando se tapó el silo y tal, que se le mete el fil por debajo y el plástico por arriba, plástico blanco, se recicla todo, y el plástico ahora de los rulos y tal, pues se recicla también, se pone ahí todo un montón, y ahora a través del concello aquí de Castroverde y tal, viene una empresa de reciclaje y tal, con un camión, a ver si lo grabo, porque te viene 4 o 5 veces al año y va recogiendo por todas las granjas del concello, y como sabe dónde están, saben que están aquí al lado del suelo, a veces estás por ahí y aparece, sabes, y los cogen y se van y punto, que no dicen nada y nada, que eso va por, saben dónde están y no te molestan para nada. Pero bueno, si me coincide de verlos o tal, vengo aquí con ellos y grabo aquí un short, a ver, que no, que es un camión de así de... Es un 3 ejes así, un camión con tipo cajón y tal, que viene con una pluma y te los enrolla y los carga y los aplasta y se los lleva para reciclar y tal. Y básicamente es el plástico de los rulos, del silo y el fil. Lo que viene siendo que vistes que primero se le ata con malla o cordón a los rulos y tal, eso lo hay que separar, no se puede mezclar, aunque sea plástico parecido, este va separado. Hay que separar el plástico este que va de los hilos y los rulos, y separarlo de cordón, que hay gente que enrula con cordón, que si son enruladores algo más antiguas, bueno, rotoempacadoras, le llamo enruladora, pero bueno. Y nosotros para atar y tal usamos malla, pero bueno, va con el cordón, lo hay que separar del plástico. Y después el tema, se coincide un día, pero están al lado al lado de la sala de ordeño y tal, hay un pequeño para que tenemos para cambiarnos, y es donde están los medicamentos y tal, al lado donde está el tanque y el calentador y todo eso. Y básicamente ahí se recicla, aparte de los plásticos y tal, me voy a olvidar, pero bueno, reciclamos papel, cartón, se recicla, si hay que está alguna vaca enferma, tipo de antibióticos o cosas así, que algunas veces vienen en frascos de plástico, lo hay que separar, o en frascos de cristal que lo hay que separar y tal, y separarles el envase de cartón para otro lado y tal. Se recicla todo. Las agujas se reciclan también en un bote especializado para agujas, y las jeringas también. Las jeringas se meten con los botes de medicamento que son de plástico y separados de los de cristal, y las agujas sí que van independientes en un cajón separado. Y básicamente que después se dice que tal, pero aparte de que te obligan, que está bien hacerlo, pero que con esto básicamente te obligan. El tema de se paga algo por peso del tema
pero nada, no es nada, es muy barato. Por el tema de los envases y tal, se paga algo por peso y tal, te los pesan y pagas algo por peso. Y del tema de los plásticos, de los hilos y tal, va por número de cabezas de ganado que tengas o cantidad de plásticos que uses y tal. Y básicamente desde el concello y tal, bueno, al principio venían unas cartas y tal, que por el censo del número de animales y todo el rollo este, depende del que pagues y tal, hay personas que son granjas muy pequeñas con menos de 10 vacas o así, me parece que no pagaban nada, si hasta 50 pagabas o más si tienes más de 50, bueno. No sé, pero no es una exageración. Igual voy a decir una mentira, pero me parece que son sobre 50 euros o 60, no, creo que no llega al año, es barato, vaya, que tampoco no es... Y los dejas aquí y te los recogen. Y antes había un tipo de puntos limpios y tal, en los concellos que estaban cerrados y tal, con malla y tal. En algún concello lo sigue habiendo y tal. Pero bueno, es mucho mejor así porque siempre algún que seguramente que no son ni ganaderos, pero siempre hay algún cafre que sabes, ve como lo hay que llevar así una época del año, pues, sabes, ve igual un montón así de plásticos y tal y aprovecha y te tiran un sillón, un colchón o tal. Pues claro, estas empresas se enfadan de que están mezclados los plásticos con diferentes, sabes, trastos y por ahí, que eso aquí en Castrobel, por ejemplo, llamas al concello y tienen también hay un calendario y te vienen sabes, para reciclar televisores y sofás y todo eso, que aquí se recicla todo lo posible. Así que nada, era más o menos para que se viera que aunque se vea así plástico y tal, siempre se intenta tener lo más recogido posible y se recicla todo lo posible, que estos plásticos, estos de aquí van ahora a la empresa y una vez, bueno, mi madre y yo también fuimos ahí a una empresa de reciclaje y tal, y bueno, que lo derriten y le hacen tratamientos y tal, igual, y te lo vuelven a mandar en el rollo de cinta para el silo, para el plástico y tal, y al fin y al cabo tú sabes, vuelve bueno, no sé cómo funciona el tema, pero bueno, en unos años vuelve a estar otra vez para usarse como nuevo. Y básicamente era eso, explicar un poco cómo se recicla, seguro que me olvido de más cosas, pero bueno, es básicamente, por ejemplo, por si algún consumidor me está viendo, pero en el tema de Galicia, España y Europa y tal, todo el tema de ganadería, agricultura y tal está muy controlado, o a veces demasiado controlado, que recicla sí o sí, tanto todo tipo de envases y bueno, y a veces, que me olvidaba, ver, que si tienes algún envase que nosotros usamos muy poquísimo, pero tema de tratamientos fitosanitarios, sabes, de algún químico para el tema de plagas y tal, en cultivos o tal, que se reciclan esos botes, se reciclan todos, hasta van separados. Esos botes que contenían algo productos fitosanitarios van separados en otras bolsas y te los recogen también. Pero bueno, que se recicla todo, vaya, que no se ande tirando nada por ahí. Y bueno, que seguro que hay alguno que, pero bueno, controlado está. Por lo menos aquí en Galicia está controlado. Y en España también, vaya, en Europa seguramente que tenga. Y nada más. Era básicamente para decir eso, que muchas veces te acusan de a ver si vas a andar contaminando por ahí, pero nada, que como se ve que se intenta hacer lo mejor que se puede y listo. Que tampoco da trabajo ninguno y son cosas. Pero bueno, tanto está el medio ambiente limpio y hay que producir, pero contaminando lo menos posible. Como es el tema de purines y tal, que nosotros los dejamos fermentar y todo, y ¿sabes? No se echa purín fresco a la finca ni nada. Hay pozos suficientes, que algún día haremos un vídeo del sacando purín y tal, y nosotros nos sobra fosa para tal y se fermentan y tal, se contamina lo menos posible. Y nada, era eso, así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y tal. Y nada, dale a like, suscríbete y vídeos de algo apurado que vamos a empezar ahora en el establo y hace bastante calor, pero nada. Y nada, pues muchas gracias por el vídeo. Venga.